Carlos Manuel Cruz, maestro, muchas gracias. Historiador, escritor, muchas gracias por estar con nosotros. Trae un tema bien interesante, tiene una página de internet que se llama Escrito con Sangre, así se llama, estimado televidente, su página, y no es cosa menor, tiene más o menos como 4 o más de 4 millones de visitantes desde el 2007 para acá, en menos de 4 años. Así es. Ustedes tienen 4 millones de visitas. 4 millones de visitas, tenemos ahí el contador a la vista de todos. Nosotros tenemos más porque diario nos ven 300,000 multiplicados. No, 300,000 personas. Hay un tema muy interesante que ustedes manejan, que usted, maestro, maneja, que es el del asunto del recuento histórico, del análisis serio, documentar, saber, conocer casos, personajes que podríamos denominar así en corto como asesinos seriales en nuestro país. ¿Es correcto? Así es. El concepto sidiología, el cual acuñé recientemente, no existía en la criminología ni en la criminalística esto, se encarga de estudiar específicamente a los asesinos. Asesinos no solamente en serie, no únicamente asesinos en masa, sino toda clase de asesinos, los pasionales, los magnicidas, los infanticidas, los parricidas, los que acosan y matan a celebridades. Hay más o menos 120 tipologías distintas que he podido localizar sobre distintos tipos de criminales de esta clase, criminales violentos, asesinos, terroristas, etcétera. ¿Marilyn Manson o quién es ese? No, Ted Bundy, Ted Bundy, Gacy, John Gacy. En todo el mundo tenemos casos de violencia. Sí, esos son algunos de los más conocidos. Son Richard Kuklinski, quien era un sicario, el hielero le decían porque congelaba vivas a sus víctimas. Todo esto nos permite adentrarnos en el conocimiento de los criminales, como una manera de comprender por qué la sociedad crea a estos personajes, cómo se va realizando el cambio en la psique de una persona aparentemente normal y que termina volviéndose un asesino violento. Término que nos decía usted, sidiología, es como una especie de fusión entre la criminalística, la criminología o algo más allá, como documentación histórica, como entender todos estos más de cuántos tipologías o cuántos tipos de asesinos identificados. Ese sería más o menos. Al momento más de 120 tipologías, más de 120 diferentes. Las que mencionamos hace un momento son algunas de ellas. Las más comunes, ¿no? Son las más conocidas, el magnicida, claro. Lo que hizo Aburto, el magnicida, es un magnicida con Luis Donaldo Colosio, ¿no? Los infanticidas, aquellos que matan niños, los horricidas. Hay muchas clases de criminales. La sidiología lo que intenta es establecer las diferencias entre cada clase de asesino, decirnos cuál es su modus operandi, cuál es su firma, cómo va a actuar, sus motivaciones, la manera en que va a proceder, qué armas utiliza, en qué escenarios, en qué momentos históricos y lugares geográficos ha surgido, cuáles son los casos emblemáticos de cada una de estas tipologías, etcétera. Sidio viene de la terminación que se usa, por ejemplo, en homicidio, quiere decir matar, asesinar. La sidiología sería el estudio de aquellos que matan. Sidiología o sidología. Ok, qué interesante, no sabía yo que existía esta. No existía. La cuña, sí. Maestro, usted aquí presente. ¿Cómo funciona esta página? ¿Qué hay en esta página que se llama Escrito con Sangre y que tiene más de 4 millones de visitas? El proyecto Escrito con Sangre comenzó en 2007. Cada semana, cada domingo presentamos un caso real de un asesino de alguna parte del mundo, distintos tipos de asesino, en serie, en masa, etcétera. Incluimos su biografía, todas las fotografías disponibles, documentos en línea, recortes de periódicos y revistas, videos, trailers de películas, música, entrevistas, todo lo relacionado con ese caso lo pueden encontrar en una sola entrada cada domingo. Tenemos publicadas alrededor de 180 biografías diferentes, todas de asesinos reales, muchos de México también, de todas partes del mundo. Hay algunos, ahorita poder entrar un poquito ya en el fondo y en lo que pudiera
nuestro auditorio apreciar en términos de lo que vivimos, de lo que sucede triste, desafortunada, desgraciadamente en el norte del país, en el centro Pacífico, en el norte Golfo, Tamaulipas y en muchas otras partes, ¿no? Pero comentar, hubo en la década de los 50, hubo después de la revolución 2 o 3 casos sonadísimos donde había asesinos, pero que de verdad salían de cualquier familia común, conocida y corriente, baja, media alta. El Pelón Sobera de la Flor, ¿no? Higinio Sobera de la Flor. En el 50, que en los 50, sí. Mata al capitán, ¿no? Ahí en Paseo de la Reforma de Balazo. Por un problema de tránsito, después, por una discusión. Sí, ¿verdad? Sí, después se sube a un taxi y mata a una mujer en el taxi. Chica, se la lleva a un motel ya muerta y allí comete necrofilia con ella, con el cadáver. Con el cadáver. Después sale y vuelve y se va a su casa y nadie lo detiene, ¿no? Nadie lo detiene porque no se sabe, hasta que él tiene un problema mental muy fuerte. Después se dedica a recorrer otra vez los bares, lo identifican por la descripción, sobre todo la gorra de cuadros que siempre utilizaba, y allí lo arrestan. Y de familia pudiente, mucho poder económico en la Ciudad de México. Higinio Sobera de la Flor, el Pelón Sobera, así identificado, ¿no? Después el Goyo Cárdenas, si no mal recuerdo, ¿no? Goyo también en los 50, matando cuatro mujeres, un asesino serial, el primero del que tenemos noticia en México. Un universitario, ¿no? Un universitario, estudiante de química, becado por Pemex, quien después tuvo una extraña biografía, estuvo 33 años en la cárcel. En Lecumberri. Primero en La Castañeda, luego en Lecumberri, se fugó 2 veces, salió, estudió leyes, defendió a otros, pintó y expuso, escribió libros y cómics sobre crímenes famosos. ¿Qué y finalmente, en la Cámara de Diputados, claro, ¿no? La Cámara de Diputados le rindió un homenaje en vida. Los diputados aplaudieron de pie a nuestro primer asesino en serie. No, de veras no me quiero Eso no pasa en ningún lugar del mundo más que en México. Diputados, ¿de qué partido era? Ya no me digan, eso ¿qué partido estaba en 1960 y en el poder absoluto, en la plenitud de Díaz Ordaz? Hijo, Luis Echeverría, los diputados, que eran todos de un solo partido político, aplaudiendo a Goyo Cárdenas después de esta historia tan terrible. Se llegó a hablar de hacerle una estatua incluso. Y le rinden un homenaje, le aplauden en la Cámara de Diputados por su rehabilitación, Dios mío. Su supuesta rehabilitación. El único homenajeado en un congreso de un país después de haber victimado a mujeres en la Ciudad de México. Claro, es inconcebible. En la revista Proceso de este fin de semana viene algo sobre Flores Alavés, Gilberto Flores Alavés, ¿no? Que a sus abuelos, ¿no? Sus abuelos. También esa historia está impactante, ¿no? Claro que sí. Estoy preparando un libro que se llama Tus campiñas con sangre se rieguen, que es la historia de los asesinos en México. Tenemos casos de asesinos desde la época prehispánica, todo lo que fue el virreinato, por supuesto. Ya no se hable de los tiempos revolucionarios, todos los magnicidios ocurrieron en la revolución, y estos casos que mencionas, ¿no? Que hay muchísimos. Pensaríamos que no hay tantos, pero hay muchísimos casos en México de asesinos en serie, asesinos en masa, mujeres que, por ejemplo, que mataban niños. Las Poquianchis, que fue otro caso también. Las Poquianchis también en términos de lenocinio, de trata de blancas, por ahí ve el asunto, ¿no? Sí. Historia, ¿no? Sí, hay muchos casos. Y bueno, son 2 libros los que estoy preparando. Uno es Monstruos entre nosotros, el que mencionabas al inicio, que se centra principalmente en las ideologías y las tipologías. Y el otro es el libro sobre asesinos en México. Ok, ese es el motivo central, bueno, de por qué charlamos un poco sobre eso, por la presentación, por un curso, por un taller que se está dando. Ahorita lo retomamos para no perdernos en este hilo histórico. Pues hay muchas situaciones que se viven en nuestro país. Decíamos ya el Pelón Sobera, el Goyo Cárdenas, el señor Flores Alavés, que tuve la oportunidad de entrevistar a Jesús Miyazago Álvarez, que fue quien lo detuvo. Hace muchos años tu servidor lo pudo entrevistar ahí en Cuernavaca, y fue curiosamente Jesús Miyazago Álvarez aquel que resolvió un sonado secuestro de los hijos de Trova Domecq, de los hijos de los dueños de la Domecq, ¿no? También en los 70s. Pero bueno, historia interesantísima que nos lleva a pensar en casos
publicitados, malsanamente publicitados, mórbidamente llevados a la televisión, de un JJ con una camisa polo, como si fuera estrella de televisión, y llevado a las primeras planas y robando tiempo y horario estelar para decir, ¿no?, quién es, o más o menos intimidar a su interlocutor, a su entrevistado, a quien lo entrevista, como lo pudimos ver, ¿no?, en otras cadenas. Pero ¿qué nos deja esto? ¿Qué le deja a usted, maestro, conociendo todo este antecedente histórico desde la época prehispánica a lo que estamos viviendo desde hace 6, 8, 10 años en nuestro país, empezando por los feminicidios de Ciudad Juárez y los del Estado de México, claro, que no se quedan atrás? ¿Qué le deja a usted esta lectura? Lo que deja es siempre una visión histórica de cómo el fenómeno de la violencia, cuando se permite, corrompe a una sociedad. Una sociedad comienza a acostumbrarse a la violencia, y después de acostumbrarse comienza a permitirla, a perpetrarla e incluso a glorificarla, como bien mencionabas. No es un fenómeno privativo de México. En todo el mundo hemos visto que los asesinos, sobre todo los asesinos violentos, torturadores, magnicidas, reciben siempre la atención mediática. Se hacen películas, se hacen programas especiales, se les entrevista, reciben correspondencia de admiradores, hay clubes de fans. Es un fenómeno. Bonnie y Clyde, ¿no? Sí, bueno, ellos fueron uno de los mejores ejemplos. Eran vistos como héroes populares. John Dillinger, todos los bandidos estadounidenses desde la época de los forajidos del oeste, fueron vistos como héroes populares. Eso ocurrió también en México. Recordemos el caso de Chucho el Roto, que bueno, él no era un asesino, era un ladrón, pero también se le veía como un héroe popular. Jesús Malverde en el Porfiriato, ahora esta figura que ha sido tan retomada también, ¿no? Él era también un bandolero. Entonces los medios, esta enorme responsabilidad que los medios de información tienen, a veces la encausan mal a la glorificación del violento, ¿no? Es un gran personaje ante las cámaras. O sea, versus, perdón, el Chapo Guzmán, oye, joven, la lectura, aunque no lo digamos, pues obviamente sería una barbaridad, pero el mensaje implícito, o ahí como que en el subliminal, ¿no?, del inconsciente colectivo, subconsciente, es, oye, joven, ¿ya viste? El Chapo Guzmán puedes llegar a tener $1,000 millones si te vas por ahí, ¿no? Claro. Si te vas por ese camino, puedes llegar a obtener 5, 10, 15, 20 mil pesos y vas y pum, pum, ¿no? Le vacías una escuadra, una 38 a alguien. Esta lectura es el más mensaje de nosotros los medios de comunicación, llevarle a la ciudadanía ese tipo de escenarios glorificando delincuentes. Exacto. Como son el narco ahorita. Porque no debemos confundir lo que es informar, que eso es algo claro, que un medio siempre debe realizar. O sea, no se puede censurar, no se puede callar lo que ocurre. Y otra es la glorificación. Hay que cuidar también la perspectiva en la que se tratan estos temas. Deben tratarse con seriedad. A veces hay mucha frivolidad cuando se habla de la violencia. Insisto, no es un asunto solamente de México, es un asunto mundial. Lo vemos en Estados Unidos, ahora que hubo este atentado contra la congresista, igual el perpetrador es un joven con problemas mentales, un historial de violencia, un expediente delincuencial, y sin embargo ya hay seguidores de él, hay páginas en Facebook que lo apoyan. Las declaraciones de Sarah Palin antes de que había que tomar a la congresista como un blanco, incluso hay fotos de ella disparándole a una fotografía. ¿Qué nos deja esto? ¿Qué mensaje nos deja? Que la violencia es un camino para resolver cosas. Erróneo, obviamente. Claro, un camino erróneo, que es una solución, que es algo permisible, que si tengo un problema, pues debo ir y dispararte, ¿no? Es la lectura que termina haciéndose cuando a través de los medios se presenta a los agresores como modelos a seguir, como ídolos populares, como una opción que el ciudadano común puede tomar. Que aquel hombre que un día despierta con una explosión de ira salga con un arma a dispararle a la gente en un restaurante, etcétera. Vale. Y no hablamos, bueno, no nos da tiempo, no hablamos de la barbarie, no hablamos de los niveles de violencia que están alcanzando ya estas bandas delictivas, o que ya alcanzaron, que ya rebasaron, y que viene la autoridad, máxima autoridad
o la que sigue del jefe alto mando de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a decir que se está cocinando una narcoguerrilla en nuestro país, y al otro lo corrigen, la plana, y al siguiente día vienen a decir que pudieran estar ya así como a punto de firmar un superconvenio los de la letra última del abecedario y Al Qaeda, ¿no? Para hacer un acto terrorista. O sea, a esos niveles estamos espantables y de barbarie, de mutilados, decapitados. Claro. ¿No? O sea, es interesante mencionar también que este tipo de crímenes son únicamente el 0.5% de los delitos cometidos en nuestro país. Es menos del 1%, pero sin embargo tienen un alto impacto mediático. Todo el 99.5% restante son homicidios de otra clase. O sea, homicidios pasionales, macheteados, etcétera. Pero ese 0.5%, qué interesante. Sí, es lo que impacta en los medios. O sea, entonces parece que vivimos así. Que está magnificando, sí, claro, terriblemente. Que está magnificado. Y estas declaraciones irresponsables, ¿no? Como ese supuesto pacto, etcétera, también son parte de la estrategia del miedo. Sí. Una estrategia de la cual los medios muchas veces son instrumento, casi siempre sin saberlo, difundiendo todo esto, ¿no? De intereses geopolíticos o de otra índole, ¿no? Claro. Maestro, se nos va el tiempo. ¿Cuándo presenta sus libros? ¿Qué taller hay? ¿Quién se interese? ¿Dónde se comunica con usted? Pues, Hugo, vamos a impartir el primer taller de Sidiología. Vamos a analizar todas estas tipologías criminales, etcétera, a lo largo de la historia y del mundo. Iniciamos el 2 de marzo hasta el 14 de mayo. Miércoles y jueves de 6:30 a 8:30. Lo vamos a hacer en una escuela que se llama La Fábrica TV, gracias al apoyo de ellos. Está en Ávila Camacho 23, en el segundo piso. La gente interesada puede llamar al 812-1995. Ya están abiertas las inscripciones. Y por supuesto los invitamos a visitar nuestra página, que es Escrito con Sangre, www.escritoconsangre.com.mx. Ahí también hay información sobre el diplomado y sobre los asesinos. 812-1995. Si usted desea mayor información, el maestro Carlos Manuel Cruz Mesa, historiador, escritor, quien tiene dos joyas en términos de históricos, ¿no? Dos joyas de trabajo, de saber qué ha sucedido en este país con los asesinos, y habrá mucho que documentar de lo que tristemente estamos viviendo de 10 años específicamente para acá, más el tema de los homicidios de Ciudad Juárez y del Estado de México, y en una de esas Veracruz empieza a ganarse también un lugarcito en feminicidios, ¿no? Claro. Pero bien, maestro, muchísimas gracias. Gracias, Hugo, gracias por la invitación. Visita, gracias por el tiempo y felicidades, ¿no? Por esa labor tan interesante. Y esperemos vernos por allí, por el curso. Gracias, muy gentil. Vamos al corte, estimado televidente. Regresamos con más temas como el abasto de medicamentos en el Centro Estatal de Cancerología.